Al abrir el documento Excel de cinética de absorción de glifosato, se puede observar que contiene 3 hojas de cálculo. La primera corresponde a datos cinéticos. La segunda hoja corresponde a modelo pseudo primer orden, mientras que la tercera hoja corresponde a modelo pseudo segundo orden. Por ahora, solo se trabajará con la primera hoja de cálculo que corresponde a datos cinéticos. En la siguiente hoja de cálculo de Excel se encuentra un cuadro de texto que muestra la metodología experimental del estudio cinético. Además, la tabla 1, curva de calibración de GFS, señalando los valores de concentración del herbicida e intensidad de corriente eléctrica junto a los valores de pendiente e intercepto. Esta tabla se repite ya que el experimento fue realizado en días distintos, donde inevitablemente varían las condiciones experimentales. Y finalmente, la tabla 2, cinética de absorción de GFS en suelo COL, la cual indica el set de datos correspondientes a la cinética de absorción de glifosato en el suelo Collipulli, la cual fue seguida en un intervalo de 5 a 180 minutos. Además, la tabla 2 contiene N, correspondiente a cada muestra medida el tiempo T con su respectivo duplicado. Tiempo en min, correspondiente al tiempo de contacto del herbicida en el suelo Collipulli. Intensidad de corriente eléctrica, correspondiente a la cuantificación mediante polarografía de herbicida en solución de equilibrio al tiempo T. Además de celdas para llenar en el transcurso del tratamiento de los datos. Para iniciar el tratamiento de los datos, se procede a realizar el gráfico de curva de calibración del herbicida para el set de datos de la tabla 1, para lo cual se debe seleccionar los datos desde la celda B8 hasta la celda C12. En la barra de herramientas, hacer clic en Insertar, Gráfico, Dispersión y escoger el gráfico de dispersión solo con marcadores. Instantáneamente aparece en la pantalla un gráfico simple, con los valores del eje X e Y sin ninguna viñeta más. En la barra de herramientas, hacer clic en Diseño, Diseño de gráfico y escoger el diseño rápido, Diseño 1. El gráfico se modifica según el diseño escogido y se procede a agregar el título. Curva de calibración GFS día 1. En el eje X se escribe concentración de GFS. En el eje Y se escribe intensidad. Hacer clic en uno de los datos del gráfico con el botón derecho del mouse. Se despliega un cuadro en el cual dirígete a formato de línea de tendencia. Se abre un nuevo cuadro. En tipo de tendencia, seleccionar lineal. Además, marcar presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de R cuadrado en el gráfico. Estos datos los acomodamos en un lugar visible, ya que de aquí se obtienen los datos de pendiente e intercepto, los cuales se anotan en la tabla 1. En el caso de la pendiente tiene un valor de 2 por 10 a la menos 8, mientras que el intercepto tiene un valor de 1 por 10 a la menos 8. En la tabla 2 hay varias celdas para llenar, que ahora se definirán. En la columna D se encuentra la concentración del herbicida en solución al tiempo T en la unidad de microgramos de glifosato por mililitros de solución, más conocido como partes por millón o bien ppm. La columna E contiene los microgramos del herbicida al tiempo T. La columna F contiene los microgramos absorbidos del herbicida al tiempo T. La columna G contiene los gramos del suelo húmedo, valor obtenido de manera experimental que en este caso coincide en todas sus muestras. La columna H corresponde al suelo seco, corregido por el porcentaje de humedad del suelo.
La columna I corresponde a la concentración del herbicida por gramo de suelo seco. Se utilizarán los datos de pendiente e interceptos obtenidos en la curva de calibración para llenar la columna D de la tabla 2, la cual corresponde a la concentración de herbicida en el equilibrio a un determinado tiempo, para lo cual se debe seleccionar la celda D20, ir a la función e introducir la ecuación. Igual, abro paréntesis, intensidad, que es la celda C20, menos intercepto, que es la celda C14, cierro paréntesis. Todo esto sobre la pendiente, la celda C13, presionar la tecla Enter, hacer clic en la punta de flecha de la celda y deslizar hasta D35. Para llenar la columna E se debe cambiar de unidad, desde ppm a microgramos, por lo cual se debe multiplicar el resultado de la columna D por 10, ya que en el análisis cinético fue hecho con alícuotas de 10 ml. Para obtener el dato, selecciona la celda E20, ir a función e introducir la ecuación. Igual, hacer clic en la celda D20 por 10, Enter. Clic en la punta de flecha de la celda E20 y deslizar hasta E35. Recordar que si bien las fórmulas ingresadas en la hoja de cálculo se le asigna una unidad de medida, el programa Excel solo trabaja con números, por lo cual se debe tener sumo cuidado al ingresar ecuaciones que contengan unidades distintas. Para llenar la columna F, correspondiente a los microgramos absorbidos del herbicida al tiempo t, se debe tener en cuenta que el análisis fue hecho a partir de 50 ml de herbicida. Seleccionar la celda F20, ir a función e introducir la ecuación. Igual, 50 menos, clic en la celda E20. Enter, clic en la punta de flecha de la celda y deslizar hasta F35. Para llenar la columna H, correspondiente a los gramos de herbicida en el suelo seco, se utiliza una constante que es para corregir el porcentaje de humedad, la cual depende de cada uno de los suelos utilizados. Para el caso de Collipulli, el dato es 12,7%. Seleccionar la celda H20, ir a función e introducir la ecuación. Igual, G20 menos, abrir paréntesis, ingresar. G20 por 12,7, luego cerrar paréntesis. Todo lo anterior dividido en 100. Enter. Clic en la punta de flecha de la celda y deslizar hasta H35. Para llenar la columna I, correspondiente a la concentración del herbicida por gramo de suelo seco, se debe seleccionar la celda I20, ir a función e introducir la ecuación. Igual, microgramos de herbicida absorbidos dividido en gramos de suelo seco. Recordar la tecla F4 para mantener fijas las columnas. Enter, clic en la punta de flecha de la celda y deslizar hasta I35.